muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es un gusto saludar a toda la audiencia en esta mañana, o a mediodía o tarde. Digo que es un gusto saludar porque pues nosotros estamos agradecidos con Dios de tenerle a usted como parte de nosotros, de que haya usted hecho de este canal su canal favorito, de esta radio su radio favorita. Bueno, así queremos hoy empezar con estas palabras de saludo y también le decimos bienvenido y bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. El pastor Campos me va a acompañar ahora en este desarrollo de la lección de hoy, martes 13 de agosto. ¿Cómo está, pastor? Pues bien, pastor, gracias a Dios. Dios me ha permitido estar aquí, pues y gracias por la invitación y le doy un saludo a todos los que están viendo, que tengan un buen día y que Dios me les bendiga a ustedes también y gracias por sintonizarnos. Bueno, vamos a orar, pastor. ¿Le gustaría orar? Claro, vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerle por la oportunidad que nos da este nuevo día, Señor. Queremos agradecerle por la vida, por la salud, por sus bendiciones, Padre. Y por el privilegio que nos da de estar en este momento de rodillas buscándole, Señor. Queremos pedirle perdón por nuestras faltas. Únjanos. Su Santo Espíritu venga y nos ayude a desarrollar este tema, Señor, y que los hermanos que nos están viendo también ellos puedan ser tocados por su Santo Espíritu y bendecidos en este día. Le pedimos su bendición en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo educador, todo maestro, tiene que estar preparado mentalmente para enseñar. Y esa preparación, pues, la verdad, hermanos, solo se puede alcanzar a través de una consagración. Por eso es que debemos pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué debemos pedirle a Dios que nos conceda como preparación para compartir la verdad con otros, pastor? Sí, tenemos dos lecturas bíblicas en esta ocasión y les vamos a pedir si tienen sus Biblias a la mano y pueden constatarlo ustedes por sus propios ojos en Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9 y luego hay una lectura que se encuentra en Santiago 1:5. Pero vamos a Colosenses y nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Están orando porque reciban una inteligencia espiritual. ¿Comentamos este? Sí, comentamos este y luego vamos al otro. Sí, nosotros vemos qué impresionante. Dice que desde que supieron, no cesaron de orar. Y pidiéndole a Dios que estos hermanos fueran llenos con el conocimiento de la voluntad de Dios y con un espíritu de inteligencia, pastor. Entonces, hermanos, para poder nosotros enseñarle a otros, debemos pedirle a Dios que nos dé estas cosas: conocimiento, sabiduría e inteligencia. Amén. Hay que pedirle a Dios esto. La pregunta es, ¿será que Dios puede darnos estas cosas? ¿Qué nos dice Santiago? Amén. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 5. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no saiciere. Y le será dado, dice la palabra de Dios. A mí me impresiona siempre en esa ocasión cuando a Salomón se le apareció Dios. Y dice que cuando Salomón lo vio y en sueños le dice Dios, oye, dice, pídeme lo que quieras. Te doy lo que tú quieras. Y entonces vemos que en esos tiempos Salomón era un muchacho de unos 16, 17 años.
Y él humildemente lo que le pide a Dios y le dice, oye, dice, yo quiero que me dé sabiduría para saber cómo entrar y cómo salir delante de este pueblo. Y vemos nosotros cómo esta petición se la concedió. Dice que no ha habido sobre la faz de la tierra otro hombre con más sabiduría como la que tuvo Salomón. Interesante, hermanos, que todas las cosas que hemos leído en estos dos textos tienen que ver con la mente. Por eso la lección se llama preparación mental para la enseñanza. Amén. Porque está hablando de que uno debe tener, miren ustedes, conocimiento, debe tener sabiduría y debe tener inteligencia. Todas estas cosas tienen que ver con la mente. Y si estamos preparados mentalmente para enseñar con estas cosas, hermanos, se pueden imaginar la bendición que nosotros vamos a hacer para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para nuestros hermanos, para todas aquellas personas a quienes le enseñemos. El asunto es de que estas cosas se adquieren de Dios. El conocimiento, la inteligencia y la sabiduría se obtienen de Dios. Y es posible que usted diga, yo no soy tan inteligente y yo no tengo esa sabiduría y no tengo esos conocimientos. Bueno, si no los tiene, lo que estamos estudiando ahora es que los puede tener. Y los puede tener dados por el que es, hermanos, la fuente de todo eso. Es decir, nuestro Dios. Y me gusta, Pastor Campos, que cuando de dar esas cosas se trata, dice que el Señor las da en poquita cantidad. No. Dice que las da abundantemente. ¿Por qué abundantemente? Porque a Él le sobra lo que a nosotros nos hace falta. Todo esto que tiene que ver con el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría, el Señor las tiene en abundancia. Y qué bonito es, hermanos, ver de que Dios no nos va a dar un poquito, nos va a dar mucho. Pero también, hermanos, cuando nosotros pidamos estas cosas con sinceridad. Y me gusta que cuando Dios dice, da estas cosas, las da sin reproche. Amén. ¿Qué quiere decir esto, que las da sin reproche? Que Dios no da como el hombre da. Que el hombre da, pero te saca en cara a veces lo que ya te ha dado. ¿Cuántas veces, Pastor Campos, no ha sucedido que a veces, pues, como padres hemos dado de esa manera, o nos han dado algunas personas de esa manera, reprochándonos tal vez por lo que ya nos dieron y pues no lo supimos aprovechar? ¿Qué diferencia hay, verdad, entre el hombre y Dios cuando da? ¿Qué le parece este punto de que Él da sin reproche? Sí, amén, eso es muy cierto, y tristemente pues algunas veces nosotros caemos en esas cosas que muchas veces nosotros damos cosas esperando recibir algo o buscando tener una ventaja de aquello que vamos a hacer, y nosotros vemos cómo es totalmente diferente, como dice la Escritura, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Dice que Dios da con la finalidad de que nosotros alcancemos una perfección, un crecimiento espiritual. Dice que Dios se goza cuando ve que sus hijos, porque Él quiere que sus hijos sean prosperados en todo, pastor. No solo espiritualmente, sino que físicamente, monetariamente. Él quiere que nosotros prosperemos en todas las... Esa es la felicidad de Él, ver. Es como los papás, ¿no? Que papá no... Pues es una satisfacción y un gusto para él, pues darle algo a su hijo y que su hijo lo goce, y el papá se ve ahí, o con los nietos, uno se goza viendo a los nietos felices ahí, y el mismo sentimiento tiene Dios. Él nos da sin esperar recibir algo, o como decía el pastor, si nosotros cometemos un error o algo, ahí va a estar, no, ya sabía yo que, como por ejemplo cuando alguien le hace un favor a uno y uno se equivoca, y dice, ya sabía que te ibas a equivocar.
Y ahí va la recriminación, pero Dios es totalmente diferente, pastor, alabado sea su nombre. Amén. Por eso, hermano, hermana, que me estás escuchando, tú que tienes un privilegio en la iglesia y que te toca enseñar en diferentes maneras allí en la iglesia, o tú, padre y madre, que te toca enseñar a tus hijos, donde quiera esté alguien que tenga la posición de liderazgo y le toque enseñar, mire, agarre con todo su corazón estas palabras y dígale a Dios, dame sabiduría, Señor. Dame conocimiento de ti. Dame inteligencia. Oh, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría es la manera sabia de aplicar los conocimientos. La manera prudente, uno, de conducirse y de impartir los conocimientos. Hermanos y hermanas, Dios está diciéndonos hoy, yo se los puedo dar eso. Solo tienen que tener una actitud y es la de pedir. Es la de orar por esto. Y yo se los voy a dar abundantemente, dice él, sin reproche, sin sacarles en cara lo que no han hecho bien en el pasado. Si tan solo se disponen de ahora en adelante a querer esto y lo piden, yo se los doy. Hermanos, Dios se deleita en dar. Santiago está presentando a Dios como alguien que se deleita en dar. Dice, o será dada, dice, y sin reproches, abundantemente, no con mezquindad. De manera, hermanos, que mejor pongámonos a pedir eso diariamente y constantemente y seremos buenos maestros, buenas personas para enseñar a otros. ¿Qué dice el don de profecía para ampliar más este punto? Sí, en Obreros Bíblicos, páginas 105 nos dice, se nos recomienda poner aparte una porción de cada día para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios, tener comunión con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual y creceréis en el favor de Dios. Él solo puede darnos aspiraciones nobles. Él solo puede moldear el carácter según la semejanza divina. Acercaos a Él en oración ferviente, y Él llenará vuestros corazones de propósitos elevados, santos, y de profundos y fervientes anhelos de pureza y claridad de pensamiento. Dice que si nosotros humildemente vamos a Dios en oración, como es un Dios que no conoce el pecado, que no hay pecado en Él, es un Dios santo, puro, dice que si nos acercamos a Él, Él es todo lo que nos puede ofrecer, una pureza de pensamientos, de metas. Nuestras metas van a ser santificadas, dice, y vamos a tener un carácter como Él es. Cosas buenas, dice que nosotros como seres humanos no podemos alcanzar a imaginar las cosas maravillosas que Dios quiere para nosotros. Pero mire usted, hay que acercarse a Dios, dice, en oración ferviente para obtener esto. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, mire, los predicadores que quieren trabajar eficazmente para la salvación de las almas deben de ser, ojo, estudiosos de la Biblia y hombres de oración. Es un pecado ser negligentes en cuanto al estudio de la palabra mientras se intenta enseñar a otros. Aquellos que sienten el valor de las almas se dan cuenta de que hay demasiado en juego para que ellos se atrevan a ser descuidados en cuanto a su propio progreso en el conocimiento divino, y huyen a la fortaleza de la verdad, donde pueden obtener sabiduría, conocimiento y fuerza para hacer la obra de Dios, y no se dan descanso antes de haber recibido una unción de lo alto. ¡Ay, qué tremendo, pastor! Sí. Dice que es un pecado descuidar el estudio de la palabra de Dios. Es un pecado descuidar la oración. Qué tremendo. Así que, de acuerdo a estas declaraciones, hermanos, es necesario buscar a Dios en oración y en estudio de las Escrituras todos los días. Y eso, hermanos,
nos preparará mentalmente para enseñar a otros. Así que hoy nosotros hagamos una decisión, y es de proponernos todos los días apartar tiempo para estudiar, para orar. Y allí, hermanos, orando y estudiando, obtendremos el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría requeridos para poder enseñar a otros. Qué hermoso esto que está presentando el don de profecía. Pero ¿por qué debemos hacer esto? Porque si no lo hacemos, hay un peligro. Hay un peligro de que enseñemos mal. Amén. ¿Qué peligro enfrentan, pastor, aquellos que no se preparan apropiadamente y que son, pues, espiritualmente inestables? Es decir, que no dedican tiempo a hacer lo que hemos estado diciendo. ¿Qué peligros enfrentan ese tipo de personas? Sí, nosotros vemos uno de los peligros, está especificado aquí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Nosotros vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este peligro. En Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Dice aquí el apóstol que en la escritura, en la palabra de Dios, hay cosas difíciles de entender. ¿Por qué, hermanos? Porque son cosas que se disciernen, pues, espiritualmente. Y como decía nuestro pastor, es ahí donde entra el rol importante de la oración. Buscar a Dios en oración y tener esa comunión para cuando uno va a estudiar la palabra de Dios, podamos entender una comprensión clara de lo que Dios quiere. Porque, hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta siempre esto. Dice el Espíritu de Profecía que siempre que un hijo de Dios va y va a leer la palabra de Dios, viene un ángel malo ahí y está viendo lo que usted lee, lo que usted escribe, y le hace sugestiones. Por eso dice que es muy importante que nosotros debemos de tener esa comunión con Dios, esa oración, esa comunión, la cual nos va a ayudar a entender estas cosas difíciles de la palabra de Dios, pastor. Debido a este peligro de que se puede torcer las escrituras, que se puede aplicar mal las enseñanzas de la Biblia, es que, hermanos, lo anterior es indispensable en todo educador, en todo maestro, en toda persona que enseña. De no hacerlo que estábamos hablando anteriormente, caemos en la categoría de indoctos e inconstantes. ¿Quién es un indocto? Una persona ignorante, que es ignorante porque no ha estudiado la palabra del Señor. Es inconstante en eso. Cuando yo soy inestable en mi vida devocional, cuando yo soy inestable en el estudio diario de las Escrituras, soy inestable en la oración, entonces me vuelvo indocto, me vuelvo ignorante de los temas que la gente necesita. Y cuando me toca en algún momento hablarle a otros, pues voy a hablarles completamente equivocado, voy a torcer el mensaje, voy prácticamente a llevar a la gente a la perdición, y pues me voy prácticamente yo mismo a perder. Dice que es triste cuando se cae en esa condición. Por eso, hermanos, nosotros, el Señor nos está diciendo ahora, hay que prepararnos mentalmente para la enseñanza, para no ser indoctos. Hay muchas personas que ya en esa categoría de indoctos e inestables han llevado a millones y están llevando a millones a la perdición, porque como indoctos e inconstantes o inestables han estado torciendo las Escrituras para su propia perdición y la perdición de aquellos a quienes
han enseñado. Hermanos, nosotros tenemos que ser muy responsables cuando de enseñar se trata, como pastores, como maestros, como líderes y como padres. Hay que dedicar tiempo a estudiar, hermanos. Hay que profundizar en el estudio. Y no vamos a hacerlo solos. El Espíritu Santo nos va a ayudar. La sabiduría y el conocimiento y la inteligencia vendrán del Señor cuando se la pidamos a Dios y nos dediquemos al estudio. Yo quiero decirle a todos los que en la verdad presente tenemos esta bendición de enseñar a otros, a que no seamos pues negligentes en cuanto al estudio, que seamos personas que apartemos tiempo para alimentarnos, para escudriñar. Mire el don profético, lo que nos dice de aquellos que estamos haciendo ministerio, de aquellos que estamos haciendo esta labor de ministrar a otros. Porque es posible que alguien diga que se refiere a los pastores que fueron a una universidad. No, no, no. Todo aquel que hace labor de ministrar a otro es un ministro. El ministerio de salvar a las almas es algo que todos en alguna manera Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y qué dice el don de profecía acerca de lo que se requiere de todo aquel que hace esa labor de ministrar? Sí, dice acá el Espíritu de Profecía, y esto también es extraído de los libros obreros evangélicos. Algunos de los que entran en el ministerio no sienten la carga de la obra. Tienen ideas falsas acerca de las calificaciones necesarias para un predicador. Les parece que el hacerse idóneos para el ministerio requiere poco estudio detenido de las ciencias o de la palabra de Dios. Algunos de los que enseñan la verdad presente tienen tan deficiente conocimiento de la Biblia que les es difícil citar un texto de la Escritura correctamente de memoria. Al cometer las torpes equivocaciones en que incurren, pecan contra Dios. Tuercen las Escrituras y hacen decir a la Biblia cosas que no están escritas en ella. Vamos a detenerlos ahí. Yo muchas veces, pastor, como yo me imagino que a usted le habrá pasado, muchas veces yo he estado en estudios de la Biblia con jóvenes niños de entre 11, 12, 13, de esas edades así, donde son etapas difíciles y son curiosos por naturaleza. Y en una ocasión estaba leyendo con unos niños y decíamos que en la palabra de Dios decía, y el pueblo de Israel llegó a las fronteras para cruzar un río. Y dice que ellos ahí, todos los que habían nacido en el desierto aún no habían sido circuncidados. Entonces, y dice ahí la palabra de Dios, y entonces a todo varón de cierta edad que había nacido en el desierto, ahí en ese lugar fue cortado el percucio de su órgano genital. Entonces me decía la niña, oiga, ¿qué es percusión? Entonces yo me le quedé viendo, le digo, ¿cuántos años tienes, hija? Dice, no, pues yo tengo 11 años. Y le digo, mira, yo le voy a explicar a tu mamá y que tu mamá te explique. Y cosas así curiosas. Y hay personas grandes, adultas, que hacen, son preguntas inocentes, ¿no? Una niña de esa edad preguntando esas cosas así. Y muchas preguntas así curiosas de la Biblia. Y hay personas, pastor, grandes, que ya tienen la mala intención, que vienen y le hacen preguntas a uno así en doble sentido de la Biblia. O hacen referencias a ellos que son muy inteligentes, entre comillas, y le quieren hacer llegarle a uno por el lado de la sabiduría humana, por a través de la ciencia. Y dice aquí en esto que leímos, que hay personas que creen que no hay que estudiar cosas de la ciencia y estudiar la palabra de Dios, porque hay personas que quieren debatir
un escrito está a través de la ciencia. Por ejemplo, hay personas que dicen cómo Nabucodonosor podía calentar 7 veces un horno si no tenían la capacidad como hoy tenemos hornos, ¿no? Que tiene un regulador de presión y usted le puede subir y bajar la temperatura hasta que usted quiere. Entonces quieren ellos ahí tratar de debatir la palabra de Dios científicamente. Y dice que nosotros pues debemos de estar preparados. Nosotros debemos de leer mucho la Biblia y también debemos de dedicar tiempo pues a leer, a instruirnos así, cosas en los diccionarios, cosas científicas que uno cuando uno las ve y se queda admirado. Por ejemplo, en la Biblia, el libro científico considerado en la Biblia es el libro de Job, donde Job ahí sale diciendo que la tierra está colgada en la nada, que el aire tiene peso. Y esos muchos años ahí escritos en la Biblia, hasta muchos siglos después, el hombre vino a decir, oye, sí, el aire tiene peso, la tierra está colgada en el aire, y muchas cosas científicas que se escriben ahí. Y dice que nosotros, ¿por qué debemos de tener estos conocimientos a la mano? Porque hay personas malintencionadas que nos van a querer agarrar por ahí, y hay personas humildes de corazón que humildemente ellos no saben y quieren saber qué significa una cosa determinada. Y dice que por eso los que están encargados en el ministerio pues deben de ser personas de oración, que dediquen tiempo a estudiar la palabra de Dios y a cultivarse pues en las cosas, porque la ciencia confirma la maravillosa obra de Dios, el poder de Dios. Uno científicamente ahí, los científicos llegan a la conclusión, mis queridos, cuando ellos hacen sus estudios y todo, y dicen, no, esto no es obra, todo esto que nosotros vemos científicamente, dicen ellos, no puede ser al azar. Hay una fuerza, un ser superior inteligente que creó todas estas cosas. Entonces todo nos lleva a Dios. Exactamente. Bueno, la cita continúa, la voy a leer. Dice, algunos piensan que la educación o un conocimiento cabal de las Escrituras son de poca importancia con tal que uno tenga el Espíritu. Pero Dios no manda nunca su Espíritu para sancionar la ignorancia. Él puede compadecerse y bendecir a aquellos que están de tal modo situados que les es imposible educarse, y lo hace. Hasta condesciende a veces a hacer perfecta su fuerza en la debilidad de ellos. Pero es deber de los tales estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. En otras palabras, pues, la lección dice, hay que prepararnos para la enseñanza. Hay que, pues, estudiar. Hay que educarnos en el libro de texto. Pero eso implica dedicar tiempo. Y hay que orar. Hay que profundizar en el estudio. El Espíritu Santo no sanciona la ignorancia. Sí, hay veces que se compadece y condesciende, pero es deber de nosotros estudiar la palabra de Dios, porque el Espíritu dice que recuerda lo que uno ha estudiado. Así, hermanos, nosotros podemos llegar al final concluyendo de que una persona que enseña debe esforzarse. Como decíamos el primer día, debe ser diligente en estudiar las Escrituras, en apartar tiempo para orar, en profundizar en los temas, y como decía el pastor Campos, en también ampliar sus conocimientos que puedan estar a la disposición. Pero, hermanos, recuerde, si usted no tiene la capacidad para retener, no tiene la capacidad para evaluar, para poder hacer pues un juicio de lo que estudia o de lo que lee, recuerde que eso lo da Dios. Amén. Pídalo y abundantemente Él se lo va a dar. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos prepare Él, ¿qué les parece? Y a que nos dé esas cualidades importantes para poder enseñar a otros. Vamos a rodearnos para orar. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder servirte, de poder enseñar a más personas sobre las cosas que tú nos has enseñado. Y ahora rogamos para que lo que haga falta de aprender, Señor, lo podamos adquirir. Que nos des tú ese conocimiento, que nos des tú esa inteligencia, esa sabiduría, para que así, Señor,
la mente esté capacitada e imparta las enseñanzas dadas por ti. Amén. Hoy nosotros te pedimos que también nos ayudes para que también pongamos de nuestra parte, dedicando tiempo al estudio de la palabra, profundizando en ella, meditando, Señor, sobre lo que tú quisiste decir, pero Padre, rogándote que de ti venga la sabiduría y la inteligencia para poder comprender lo que tú nos enseñas. Amén. Ayúdanos, Señor, a estar preparados de ahora en adelante, a estar más capacitados, a enseñar a otros con eficiencia, en la medida en que nosotros, oh Padre, seamos bendecidos por ti, con esa sabiduría, inteligencia y conocimientos que provienen de tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Rogamos que con responsabilidad hagamos la obra de enseñar. Ayúdanos, por favor, a hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.